Estamos en el Basta Ya en la Radio por FM Libre 92.7 del dial, Radio Comunitaria de Alberdi. Somos Eduardo Planas y Jorge Carranza. Estamos con nuestro operador, Ricardo Maidana. Pueden enviar mensajes al WhatsApp de la radio 351 86 72 070. Estamos con nuestra invitada, Paula Gastaldi. Paula escribe y edita. Es abogada e investigadora sobre derechos de personas con discapacidad, profesora de Filosofía del Derecho y Filosofía de la Educación. Comenzó editando en 2018 en Left, una propuesta de literatura digital abierta y gratuita de poesía en redes. En 2025 lanza Triángulo Editorial. Ofrece laboratorios de escritura. Publicó 5 libros, entre ellos Consentimiento informado de personas con discapacidad y el poemario Tengo una teoría del viento. Está atrapada en un estadio monotemático. Está de estreno en un nuevo trabajo, editora de la Universidad Nacional de Córdoba. Yesterday, Rabbi sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Bob Marley, canción elegida por nuestra invitada Pau Gastaldi. Sentada en el sillón, ve caer el techo que le dieron. Sintió aparecer su libertad un día de viento. Entonces, solo entonces, trepó al árbol genealógico y reventó el apellido contra el suelo. Fue así que por fin, de una buena vez, sus manos vacías pudieron tocar su cara. Así la voz, la poesía de Paula Gastaldi. Un árbol con un gran tajo en el medio, desnudo, sin hojas, sin embargo da sombra. Bienvenidos a la herida luminosa, al dolor que no deja de nacer, que no deja de hacer nacer. Bienvenidos a la poesía de Paula Gastaldi. Hola, Paula. Oh, muchas gracias. ¿Cómo estás? Emocionada después de esa lectura, te agradezco. Bueno. Es una alegría volver. Sí. Porque hace 2 años, en contexto, no más, mucho en contexto más de pandemia, sí. Vine y sí. Con familia, claro. hijita, niñita, sí. muy chiquita, Olivia sí. la más grande ahora ya. Entonces pasó el tiempo y acá estamos y significa esto que recién hablamos, bueno, por fuera, pero lo traigo, ¿no? La resistencia y sí. que pase el tiempo y que haya un proyecto que insista en seguir. Sí, sostener la palabra, ¿no? Sí. Bueno, un poco la dinámica, Pau, ahora es que vos leas un ratito lo que quieras. Buenísimo. Así que vamos para allá. Gracias, gracias, Jorge. Nacer de un no. Llamaron de mí, no hay misterio por resolver. Mi nombre lo designó una tragedia, pero no fue solo mía. Qué desgracia, me entregaron 5 palabras y no supe qué hacer con ellas. ¿Qué mundo querrías que desentierre? ¿Qué hay allá? ¿Qué es el fondo? No vayas. El infinito es una cuestión de espacios, no de tiempo. No puedo llegar a donde fuiste, pero donde fuiste existe. Los lugares de todos los mundos están vacíos de mí. No estoy donde quiero porque tu donde es un punto imposible. El espacio es de otro. No tengo dónde pisar y si piso a una nena que le entregaron 5 palabras y no supo qué hacer con ellas. Más que callarse y quedarse en una habitación donde nadie miraba, no puedo ahora conocer mi infancia, volver a pasar, ver el mundo por segunda vez. Escribo para evitar mi infancia, el paso es hoy, solo él hace gravedad, estoy todavía atrapada, estar en el punto medio de la nada y del todo. La soledad no me espanta, si el silencio, nadie me habla, no hay un otro, necesito plantar un comienzo, una raíz, busca la tierra, quiero que el fondo sea una garantía para estar, no puedo llamar a la muerte, subo mientras cavo, a esta altura el techo me pertenece, pero saltaron por mí. Leo para buscar una madre, escribo para ser hija, la primer palabra, hija. Soy hija de una madre que no estuvo, soy el dolor de mi ancestra, ese dolor es mío. Una línea narrativa es la matriz de un cuerpo, los 9 meses del hospital. Mi mamá se olvidó de comer, mi abuela murió esperando que alguna diga lo que ella no. Sus historias son nuestra tierra, una naturaleza que me eligió. Soy la palabra que pronuncio en valentía. ¿Dónde escondiste la violencia? Todo vuelve a la vida, ahora soy alguna madre, el cuidado de algún mundo depende de mí. Mientras siga habiendo pasado, habrá humanidad, pero sigo buscando un lugar donde hacer pie, y el futuro es hoy también una tradición que cuido para alguien. La segunda hermana. Mamá enjaulaba flores en un jarrón. Papá lloraba y peleaba con la burocracia del hospital y lloraba para pelear. Firmó un papel. No responsabilizo al hospital si mi hijo muere y tampoco si mi hijo se levanta otro, o si no se levanta pero no se muere, o sí. Una nena de 11 años llegó a afiches con dibujos de personas a palitos, subiendo un escalón por día hasta trepar y ganar. Ese fue mi primer cuadro y se lo pinté a él. Cuadriplegia. Los brazos, las manos, las piernas están afectados por la lesión
de la médula espinal. Escalones, 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 escalones. Mi infancia murió en ese hospital, nadie la heredó, ni la mantuvo en su memoria, ni dueló, ni pagó una parcela. Mi vida no es mi vida, soy la hermana de. Me quedé sin palabras para decir, a mí también me duele, no sé qué, porque no sé dónde. Mi hermano se tiró del techo a la pileta, su cabeza dio contra el fondo. Mi hermano se cae desde el techo a la pileta, mi cabeza da contra ese fondo. ¿Qué es el fondo? Necesito creer que ya no nos duele, que ya no hay un mundo por negar. ¿Qué es un fondo? La poesía puede ser tierra y la poesía puede ser raíz. El peso de toda palabra puesto en duda. La palabra dicha convoca a otro, la poesía invoca. Yo soy. Voy a saltar del techo. La condición humana es ser poeta, me digo ahora mismo mientras me ven escribir, nadie me mira, cada palabra ocupa su lugar. La entidad que ellas toman ocupa el vacío, todos los sueños en mí son las palabras que vuelven a ser pronunciadas, esta vez por mí. Ya no soy solo la hermana de, puede que el fondo sea acá. Gravedad es conquistar ese punto fijo en la circularidad del tiempo, es estar acá y mirarte y hablar para convocarte a que estés acá conmigo, cavando en vertical hasta conquistar un agujero negro. Yo quiero quedarme, te lo digo como testamento vital. Cuando me veas ida estoy en otro espacio, pero deseo acá, escribo ahora, gracias por querer hacer un mundo acá y que seamos dos, o más y más y más. Ahora soy solo un nombre. Gravedad no es un accidente. Gravedad, la agencia que tiene ahora mi cuerpo, bailo, pinto, escribo. Gravedad, quiero estar hoy acá, tiempo limitado y presente. Gravedad, cambiar esperanza por celebración. Hay una palabra que todavía no, una todavía falta, que algo todavía falte, algo sin ser dicho que conviva con este fondo. An empty cup I ask silently. All my destinations will accept the one that's me, so I can breathe. Circles they grow and they swallow people whole. After lives they say goodnight to wives they'll never know. And a mind full of questions and a teacher in my soul. And so it goes. Closer or I'll have to go. Holding me like gravity are places that pull. If ever there was someone to keep me at home, it would be you. Everyone I come across in cages they bought, they think of me and my wandering, but I'm never what they thought. Got my indignation, but I'm pure in all my thoughts. I'm alive. Wind in my hair, I feel part of everywhere. Underneath my being is a road that disappeared. Late at night I hear the trees, they're singing with the dead overhead. As I find a way to be, consider me a satellite forever orbiting. I knew all the rules, but the rules did not know me. Guaranteed.
ahora. Ha sido la canción Warranted por Eddie Vedder. Paula, arranquemos hablando de el título del libro, Tengo una teoría del viento. ¿Cómo llegaste al título? En realidad lo primero que apareció fue la imagen de que me trepaba al árbol genealógico, agarraba el apellido y lo reventaba contra el piso. A mí yo sentí físicamente eso. Físicamente, tan simbólicamente, que yo estaba removiendo una historia familiar y que en ese remover estaba, digamos, un poco entre la sensación de traición, porque estaba yo necesitando hablar, necesitando poetizar, no solo hablar con la familia, sino también algo de tomarlo público con el asunto, y que dejar de esquivar al tema de el trauma familiar, el accidente y ese silencio, había un silencio ahí familiar absoluto, porque en realidad lo que hubo ahí en la familia fue, obviamente, una amiga refiere, Nati Monasterolo, a quien le mando un saludo, que quiero mucho, escritora. Ella en su momento me dijo, bueno, es que puede ser entendido como un quiebre biográfico, lo que ocurrió. Un quiebre biográfico es una biografía que se está narrando de un modo y tiene se fractura en un momento. Y hay un acontecimiento de fractura tal de que la biografía se cuenta en un antes y en un después. Una bisagra. Claro, pero para mí ese antes y después era sobre la historia de mi hermano. Entonces yo sentía que yo me apropiaba de una historia que no era mía. Tardé mucho tiempo en entender que también era mía. Claro. Vos habías estado, por lo que uno lee ahí, como el costado. Claro, como el costado, como una nena de 11 años, porque mi hermano tenía 16, cuando salta del techo de la pileta yo tenía 11. Y básicamente la palabra que le siguió a esa cuestión del salto, que lo que siguió fue un hospital, fueron 9 meses en un hospital. Y él sale del hospital, salimos todos del hospital, en definitiva. Entraron todos y salieron todos. Y él sale en silla, ¿no? Yo siento que lo que hubo ahí para mí no era solo la palabra que familiarmente circulaba, que era accidente. Yo sentía que fue una palabra que obturó. ¿Qué pasó? Un accidente. También al decir la palabra accidente se desculpabiliza, capaz es una forma muy sutil y muy... es una forma de sobrevivir en algún momento, ¿no? Absolutamente, porque no hay responsabilidad ni para mi hermano, ni para mis padres, ni para nadie. Yo creo que cuando empecé a escribir esta historia, la escribí buscando responsables. Un poco la empecé a escribir desde la tragedia. Agus Busna, justamente, sí, escritor de Triángulo, que ha venido acá a la radio, él me hizo esa devolución conceptual de la tragedia, que me dice, la tragedia es la búsqueda por un responsable que no es responsable, porque no hay algo así como responsabilidad, pero es la narración de un acontecimiento desde la responsabilidad. Y yo creo que empecé contando una tragedia porque la viví como tragedia. Seguro. Y luego pude, a partir de la escritura, entender que no quiero decir familia y buscar responsables, digamos. Está claro. Porque no va por ahí, pero tampoco quiero decir accidente. Quiero poder, y ahí sí ya un trabajo con el lenguaje, decir lo mío y encontrar en la poesía, primero un camino que sí me dolió mucho, que fue más... Pizarnik, digamos, doloroso ese camino, porque fue la creencia que a partir de la poesía yo podía crear realidad. Claro. Que yo podía nombrar de otras maneras y que
que iba... Como darle una vueltita más... Sí, pero del orden ya surreal, de creer claro. que a partir de que la realidad es lenguaje y solo lenguaje. Claro. Y en realidad si hay algo que aprendí de esta historia, que hay algo del orden de lo real. Lo real acontece también, ¿no? Y el lenguaje a veces no alcanza, no toca lo real. Y hay una pérdida ahí Seguro. Que tuve que aprender como poeta. Sí, una vez vino a Elena Aníbali, sí, tremenda, claro. Y ella dijo, en mi familia una vez pasó el Elona Gay y cayó la bomba, y a partir de ahí... Pero lo dijo así, pasó por mi familia. Bueno, es eso, ¿no? Claro, es eso. Es muy bueno traerlo a colación. Es que sí. Es verdad, es cierto. Sí. Es una forma más cómica de narrarlo, sí, porque sí, es su característica hermosa que tiene ella. Sí. Pero bueno, sí, yo creo que me enojé también conmigo de solo encontrar... tanta tristeza cuando volví a las imágenes del pasado, pero me enojaba por creer que era una imposibilidad mía. Claro, claro. Y era la realidad. Cuidar. Bueno, eso que acabas de decir, yo justo había separado, para que vos tiraras de ese hilo, dice, en una línea vos decís, este mundo es de palabras, o estas palabras son reales. Claro. A ver. Claro, es que ahí yo estaba desesperada, ese fue el peor momento de escritura. Este libro, tengo una teoría del viento, tiene como dos momentos de escritura. Un primer momento bien desesperado, porque era un intento de teorizar qué es la poesía, y por teorizar digo lo peor que pueda hacer una cabeza, porque era la creencia de poder tocar el todo, por si acaso. Por eso también hay ciertas elocuencias a los agujeros negros. Uh-huh. Es algo que se reitera en mi búsqueda, porque tiene que ver con haber creído desesperadamente que el lenguaje podía... Claro. No es crear realidad como un eslogan, sí. Porque obviamente que el lenguaje es absolutamente poderoso. Sí. Pero llega hasta ahí, ¿no? Pero de lo real, como claro. Ser, que ver un hermano ensangrentado, sí. Eso es lo real, eso. Se impone. Exactamente. Y ahí hay una imposibilidad donde está el cuerpo y el lenguaje. Y hay que transitar. Claro, transitar. Y ahí es como que realmente hubo en mí una suerte de velar, uh-huh. Que eso que yo había creído en mi búsqueda poética de que el lenguaje todo lo pueda, como sí. Fue desesperante. ¿Y cuánto tiempo, cuánto fue el proceso? ¿Cuánto tiempo? De escritura, sí. Bueno... A mí hubo pausas, hubo momentos yermos que te tomabas respiro. La primer parte que es la creencia por ahí de que la condición humana viene con que te entregan 5 palabras y que no son las mismas 5 palabras para cada quien, sino que bueno, hay que poder hacer algo con ese lenguaje. Sí salió de un tirón, y yo creo que ahí se nota cierta manía a la que me llevó creer que el lenguaje todo lo puede, porque con encadeno símbolos. Sí. Hay una distinción así que hacer entre ser poeta y estar loca, ¿no? Porque y hay una distinción incluso interesante, no importa, es Foucaultiana, pero es como quien está en locura hace asimilaciones y unión concatenadas de todos los símbolos. Sí. Y eso es lo que configura su realidad, la inagotable concatenación de símbolos, claro. Hasta el hartazgo. Y quedas, claro, en un cosa cerrado. Claro, en y un no hay otro. Claro, no hay un otro. Claro, hay un delirio estructurado, claro, y no lo ves al otro. La angustia, no aparece la otredad, no aparece la posibilidad de
de la mirada, digamos, Sí. y no solo de la escucha. El libro está dividido en dos partes. Sí. Una, me entregaron 5 palabras. Y la otra, salir a asignar una. Son 2 partes. Claro. ¿Cómo fue la decisión de segmentarlo? Claro, en esta desesperación que me da en la primer parte, de darme cuenta que estaba... de hecho, hay toda una parte donde yo digo locura y digo, no, evidentemente... ¿Y esas 5 palabras, cuáles son esas 5? Claro, son para mí hermana, Dios, locura, Claro. que son las que yo siento que recibí, e hija. E hija, claro. Yo siento que en mi infancia recibí Digo, esa. esa. Y hay una quinta que no la sé todavía. Claro. Porque hay algo de eso de la falta. ¿Sabes qué me Sí. sacó de esa parte un poco... que habías quedado, claro, como... atrapada, Sí, un sí, poco sí. entre el delirio y Sí, esto sí. de la realidad o la palabra, me saca la falta. Yo me doy cuenta que algo tiene que convivir como para no llamar a la muerte, para Sí, no sí. estar... Algo tiene que faltar. Sí, sí. Algo tiene que no estar y tengo que poder tolerar esa falta. Entonces, Convivir con cuando eso, ¿no? yo escribo esa parte y Sí. digo, bueno, aquí hay, aquí está esto, ¿cómo salgo? Y digo, Claro. bueno, voy a salir a develar el sentido poético de una palabra y ahí Está está bien. viento y ahí aparece la teoría del viento. Del viento. Pero yo tuve que transitar todo el dolor angustiante Sí. de la infancia primera Claro. para poder después salir a decir que... Pero ahí hay un juego, obviamente, ¿no? Pero ¿qué significa viento en términos poéticos? Que Claro. cuando el viento te toque la cara, quiere decir resistencia. Sí. Cuando el fenómeno te toque Sí, la cara. claro. Yo tenía ahí una ilusión como decir, no importa si son 2 o 3 personas, pero cuando el viento les toque la cara, ellos piensen en resistencia o esa persona. Qué hermoso. Entonces quise signar Sí. un fenómeno con un verso poético, unirlos a él. Está bueno. Y esa fue la Seguro. búsqueda. Claro. Utilizas unos recursos. Sí. Hay en los poemas líneas escritas con un tamaño mayor que el resto. Ujú. ¿Por qué? Bien, eso fue porque tengo una teoría. Del viento salió primero en digital. De hecho fue lo que concreta Triángulo, porque hubo ahí algo de circular digitalmente. Ujú. Aportaron quienes pudieron, y eso después se generó el primer libro papel, que fue el de Augustna. Pero luego sale en papel, en el catálogo de Triángulo, y gracias a Elian Chali, un gran artista cordobés con quien yo estaba haciendo muletas, era una suerte de clínica de obra, él me dice que tengo que tener un modo de volver al texto de nuevo para volver a editarme, porque en alguna medida Sí. estaba generando el gesto Sí. de autoedición, y bueno, ahí fue que volví con criterio estético. Claro. Dije, bueno, Ah. a ver, ¿qué puede ir grande? ¿Qué Claro. puede ir chico? ¿Qué Sí. yo marcaría? Claro, que como- querría que esté en la hoja es- bien grande. Claro, como si fuera un graffiti, digamos. Claro, que Claro. fue lo que me permitió volverme a leer. Porque Claro. en alguna medida Estabas como muy Claro, pegada. muy pegada. Muy pegada. Y quizás yo ya había soltado ese libro, porque yo, para mí, por más que no había tomado la materialidad del libro físico, Pero yo ya lo había dicho. mostrado, había Sí, sí. tenido mis lectores, habían lectores que me habían escrito, Claro. soy hermano, soy hermana, me pasa Ay, bastante qué eso, fuerte, muy claro. fuerte, muy bello, eso generó teoría del viento. Entonces volví con una técnica, yo creo que es una genialidad que le debo a Sí. Elian, digamos, Qué de hermoso. poderme volver Claro. a leer. Y hay otras líneas que están en cursiva. Sí. Que es como, porque por ahí hay autores que ponen eso como es un pensamiento que está Claro, discurriendo. Claro. Y no dice, no sé cómo es en tu caso, Sí. porque fue también para ir variando. No, en la primer parte aparece cuando escucho algo. Por ejemplo, mi papá en el hospital y traigo su Sí. voz, entonces lo pongo en cursiva, que firma el papel, El papel del no responsabilizo el hospital. Que fue como eso, como algo que ocurrió. Y luego
Uso que- las cursivas Claro, cuando yo estoy intentando definir algo, síntoma, locura. Claro. Cuando esa poética lo que quiere hacer es casi una definición de un término con expectativas o técnica poética. claro. Eh, Y hay otros que en la parte baja de la hoja, Sí. con letra más chiquita, aparece la palabra adicción subrayada. Adicción. Sí, esa es una nota de la editora, que soy yo misma. Que digo, en este momento la persona está teniendo adicción, nota de la editora. Ah, es claro. Claro, Se es está como, decir, se está mirando. Sí, sí, me Está bueno, mirando, es una un forma de, extrañamiento. pero está bien, pero es una forma de también Sí. de no digo de humor, pero de tomarte un poco. Totalmente, en eso sí, es con humor. Es como me leí y dije, bueno, pero esto es del Claro. orden de la adicción. Bueno, Claro. porque está muy cercano Sí. en esto de hablar, ¿no? La adicción es falta de dicción, falta de palabra. Adicción. Entonces, Correcto. si algo muy constitutivo de una biografía queda sin palabra, bueno, no digo, nada es del orden de lo causal en lo psíquico, jamás, pero sí, yo siempre giré sobre adicción pensando que se cura la adicción. Yo, por ejemplo, fumo muchísimo y estoy haciendo todos los intentos para dejar de fumar y siempre lidio con algo del orden del exceso y de la adicción en estos términos, el cigarrillo, Sí. sobre todo el cigarrillo. Y yo digo, bueno, el exceso de palabras también es un problema. Sí. Porque Sí, el otro no entra. No, esa verborragia, guarda. Claro, entonces, Guarda. ¿de qué palabra hablamos que podría curar o poner dicción Bueno, ahí donde no hubo, ¿no? Sí, y capaz que, bueno, el momento también de la corrección, ¿no? Pulir, sacar, si ya lo dije, ¿para qué decirlo de nuevo? ¿No? Totalmente. Hay algunos que dicen que escribir es reescribir, Claro. y que algo de recién razón aparece- tienen, ¿no? Recién aparece la escritura cuando te volves al texto. Cuando Tal cual. volvés al texto, cuando te separaste de ese primer... El que lo dejaste que leude un tiempito, ¿no? Sí, y a la vez, la verdad que lo más hermoso que me da la literatura son las amistades de escritoras y escritores, Sí. que tengo amigos, y obviamente que lo circulé en mi primer círculo íntimo, Claro. entonces hablé con cada quien, me dio hermosas conversaciones. Agus Buna hizo el prólogo, que la verdad que cuando lo terminé de leer lloré por el último párrafo. No sabe a quién le debe la herida, a quién le debe el lenguaje. O Qué sea, bárbaro. no, es tremendo. Tremendo. Cuando dio con un Claro, bisturí. miró, sí. Miró con un bisturí. ¿El libro está ilustrado con dibujos tuyos? Sí, Bueno, sí, son rostros, sí. no tienen pupilas. Y en uno solo aparece un perro. Sí. Ahí hubo toda una Porque el búsqueda. dibujo es otra Sí, forma de sí. expresión, ¿no? Y de hecho apareció lo visual o la búsqueda por dibujar, por pintar en pandemia, en un momento de mucha angustia porque no podía escribir. Claro. Tuve el momento, Sí. conocí lo que es El- el bloqueo, Claro. o lo que le podríamos llamar Sí, sí. bloqueo, y tuve una desesperación importante. Yo en ese momento encima escribía bajo un heterónimo Claro. en redes, tuve en crisis la situación del heterónimo, yo sentía que siempre me ocultaba, que escribí Sí, toda sí. mi vida y que me ocultaba, ¿viste? Claro, Y no claro. sé de qué. Claro, claro. Y en esa búsqueda conozco a Fabio Egea, quien es hoy Sí. mi maestro de pintura, y tuve años retratando. Y la búsqueda fue por el retrato, aprender las luces y las sombras, dónde caen las luces y las sombras para que se arme la figura. Y después ya en el último recorrido que se muestra en la última pintura, ya traigo los rostros y reviento todos los rostros contra Sí. el piso, que es mi familia, con una cruz así. Pobre, yo los amo con toda mi alma, Sí, pero sí. tienen que entender No, pero hay que saber que fue una matar. expresión- Hay que saber matar para Hay que, algo de eso, para ¿no? que Que- resuciten después. Sí, y sí que no tienen pupilas y a la vez a veces no escuchan porque las orejas están como... Sí, no me Entonces fijo. hay algo del orden de lograr
que la cara aparezca sin detalle. Busco la síntesis. Está bien, está bien, está bien. Está bien. Porque el detalle me pone más en una neurosis, y pintar no es de ese orden. No. Pintar realmente para mí es un arrojo hermoso. Y mucho, es otro lenguaje que Sí. la escritura. La escritura, viste, que te ponen en Sí, sí. ciertas reglas, la Sí. sintaxis está. Sí, sí. No digo que la pintura no, sino que una puede jugar realmente con un arrojo Seguro. muy vital. ¿Y el perro? Y el perro es mi perro. Ah, Es buenísimo. mi India. Claro. Porque ahí lo que me pasó, y fue, para mí es una imagen bella, porque es mi perra con mi hija Olivia, la más grande, porque yo venía de decir cosas duras en relación a que perdí el campo donde quiero sembrar. Como que hay algo que Sí. cambié radicalmente. Y lo primero que miré no fue mi familia. Cuando decís que es porque me estoy haciendo mi familia, no, o mi familia es muy grande y están mis amistades y hay y también mamá, papá, hermanos, pero necesitaba ver algo luminoso sobre esa pérdida. Claro. Pero sí sentí que hubo un momento en que incluso la poesía me requería cierta dejar de lado ciertas preocupaciones, Claro. ciertas aspiraciones, ciertos Sí. dogmas que yo fui Sí. criada. Sí, sí. Incluso perdí algunas amigas en el camino y con dolor. Claro. Pero bueno, son Sí, las sí. cosas de la vida, digamos. Tal cual. Sí. Irene Gruz Mm. dice, no escribo para hacer catarsis. A mi diario íntimo lo llevo aparte. ¿Qué piensas? Porque hay ahí, se bordea, ¿no? Sí, absolutamente. Sí. Estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, incluso hasta en la práctica llevo diarios. Viste que últimamente hay mucha publicación de diarios. Sí. Incluso el diario ha sido un género que ha tomado mucho vigor. Ujú. Podríamos analizar por qué. Sí. También hay una época del voyeurismo. Sí, sí. Sí, sí. A mí me pasaba que yo tenía que hablar de esto, pero estaba muy a destiempo. Muy a destiempo. O sea, porque la gente que había vivido conmigo, a mi lado, incluso mis amigas y demás, siempre me vieron con una vitalidad o una fuerza o cierta no sé, cierta pose ante el tema, y lo digo en el buen sentido de la pose, ¿viste? Sí, Como, fue tu forma de dar y pelea. Fue tu forma de dar pelea. A la vez después estudié abogacía y después estudié derechos de personas con discapacidad. Sí. O sea, y ahí a mí me apareció la vergüenza cuando me di cuenta que todo era alrededor de eso, ¿no? Y Sí. que encima no era mi vida. Sí, Había sí, algo sí. muy complejo ahí. Pero no era tu vida, pero sí. Pero sí. Claro. Pero sí, claro. entonces fue complejo, pero seguramente que este libro y también los que mostraré no están en el orden de la catarsis, porque hay un tomarlo público. No importa si son 3 o 4 personas las Claro. que leen, no importa la Sí. cantidad, pero en ese Sí, sí. tomarlo público una hace un trabajo. Claro. Y yo acá quise poetizar. Claro. Claramente está lo biográfico, pero hay un Sí. trabajo poético. Totalmente. Esa era la búsqueda, digamos. Seguro. Y después en otros registros hago lo mismo. Capaz no es el trabajo poético, pero narrar una escena, y hay una idea de narrarla, ¿no? Sí, sí. No lo catártico. Pero también la catarsis tiene que estar, ¿no? No en Claro. términos de Sí. en el proceso, no en el producto. Sí, sí, llamémosle, claro, o el claro. resultado. Lo pude decir, Sí. me paré sobre la herida, ¿no? Sí, totalmente. Y sí. Sergio Raimundi dice, no hay poesía de un lado y mundo del otro. Como que la poesía no está separada, ¿no? Hace un pie, que
Sí. Pensemos juntos, a ver. ¿no? Estaba pensando incluso en eso de... Hay veces que quiero creer que la realidad es poética. Eso, e incluso eso es lo que me pasa, porque a mí la poesía lo que me dio... primero no fue un color rosa, fue paleta de colores. Bien. ¿No? O sea, no fue que me dio algo romántico ante la vida, no, pero fue la posibilidad de ver y de mirar desde una singularidad. Creo que los poetas lo que buscamos es la singularidad con el lenguaje. Claro. O sea, el modo de decir familia para mí. Sí. Para mí. Vos sabés que Juan Gelman dice poesía la palabra calcinada. Claro, eso, ¿no? Claro. Es calcinada la palabra. O sea, bueno. sí, ¿no? Como que arde, ¿no? Y de hecho con Juan Gelman me pasa que lo tengo ahí cerca. Es casi un oráculo. Mi vínculo con él, en el sentido de que lo tengo cerquita, abro y cierro y puedo leer un poema. Sí. Quiero decir, el vínculo con Claro. la poesía Claro. es realmente un volver a velar el mundo. O sea, no sé si no se separa, pero es velarlo, volverle a poner una capa más de sentido. Sí. A veces esa capa es cavando, quiero decir. Sí, ¿no? sí, A los utilizamos guarros, ese verbo. Claro, como ese cavar, verbo en cavar, tu... porque yo siento que a lo que se toca es un agujero negro, es como Claro. se quiere llegar a lo indecible y la desesperación está en creer Claro. que se va a poder alcanzar Claro. esa dicha Sí. de decir. No sé si a vos te pasó, pero a mí me pasó que la poesía llegó a mí porque leí un poema de Pessoa allá a los 20 años. Yo digo, que cuando uno descubre que hay un tipo que habla por vos, eso es algo, viste, uno dice, qué bárbaro, y a mí me sigue pasando todos los días eso, ¿no? Que hay un tipo que capaz vivió, pero, ay, ¿cómo lo dijo? Lo dijo por mí, y te ayuda a construirte, ¿no? En algún punto. Absolutamente, y Esos pedazos que uno... Y no, Claro. y no mueren. No. De, Y siguen como fantasmas, los seguimos reviviendo en el mejor de los sentidos porque Sí. te acompañan. Cuando alguien te toca hacia mi peso, me pasa lo mismo. Claro. Yo cuando leí No soy nada, no soy nadie, acaso en mí tengo los sueños del mundo, está acá en este libro. Sí. Pessoa, porque... de hecho es tal el amor que le tengo que en su momento creé también los heterónimos, Sí. le creaba vidas, etcétera, porque había un juego como que pensando también en la catarsis y en lo biográfico. Sí. Yo quería lograr hacer algo con el lenguaje que no fuera porque lo sostiene Paula. Claro. ¿Me explico? Sí. Después entendí que hay algo así como que es inseparable, no puedo matar un nombre. Claro. Hay algo con el nombre propio que también era la obsesión de Pizarnik. Sí. Pero que no tiene que ver con un narcisismo. No. Tiene que ver con, bueno, este modo de decir y este modo de ver el mundo solo es posible porque hubo tal búsqueda con el lenguaje. Seguro. Paula, sos profesora de filosofía y escribís poesía. Sí. ¿Cómo conviven esos dos mundos, ¿no? La filosofía, la pregunta, Claro. y la poesía. Bueno, a mí la filosofía me dio el amor por la lectura. Bien. Porque por más que había empezado antes, yo no tuve en la infancia acceso a libros. Yo fui más de los 90, donde estaba la televisión, estaba la calle, estaba la bici, pero mi familia no era del libro, no existían libros en mi casa. Eso me pasó recién a los 15 años. De hecho, el primer cuento que me leen es la Biblia en el colegio. Mirá. Un cuento fantástico. Pero no... Literatura fantástica, claro, si las hay, claro, si las hay. Y de las mejores. Mirá, creó toda una civilización, pongámosle. Pero sí que cuando a mis 18 yo empiezo a estudiar abogacía, no me gustaban las leyes, que también hermoso mundo para entrar al lenguaje de las leyes y demás, pero yo quedé encantadísima con mi primer profesor de filosofía de la universidad
y de ahí yo empecé a devorar, a leer y a conocer lo que era la necesidad de seguir leyendo y no poder parar de leer, Claro. que me pasó ahí. Entonces yo sabía que la filosofía, quizás no ahí, pero quizás cuando termine la carrera, que fue lo que pasó, iba a ser el camino. Pero paradójicamente la poesía llegó casi en simultáneo por un gran amigo, Emilio Basso, que Muy querido, Emilio. Que las amistades y la calle y la noche me empezó a traer la poesía. La poesía Claro. o la noche, que a mí me encanta, me llevó a la poesía. Y al momento de escribir son inseparables para mí. Ahí está. Y a veces lo lamento porque tengo alguna expectativa de que este tema tome lo público, que por suerte ahora lo está tomando, no por buenos motivos o razones, pero ya se saca del tabú de las familias la discapacidad. Antes éramos familias con discapacidad, ahora espero sea algo político y público, y en definitiva yo tengo algún intento de poderlo contar con sencillez. Está bien. A un cuarto para las 6, ya listo para salir. Lo espera bajo su taxi, el tráfico y la ciudad. Lleva sus años aquí, tratándose redondear una manera más fácil, lo que quieres cantar. Medio poeta el señor, ha escrito alguna canción. ¡Fuera! Y desde un reproductor, los Twitter son su pasión. Y sueña con escenarios, mientras le cambia la luz. Del rojo al verde no hay mucho tiempo para soñar. Su nombre artístico es Luis. Grita la gente al verlo. Ha sido la canción Luis de y por la Mona Jiménez, canción elegida por Paula Gastaldi. Paula, lo que quieras leer porque ya nos quedan unos minutitos. Bárbaro, el fondo. Los vecinos estaban acostumbrados, el parlante Sony llegaba hasta 5 casas a la redonda, estaba lleno de gente, todos sus amigos y amigas del barrio, pero estábamos solo nosotros. Los Flanders acaban de llamar por teléfono, pidieron que bajemos la música, le dije. Es el cumpleaños de Bob Marley, según los puritanos su música es el mal. El volumen siguió intacto, una fiesta. Lo que pasó solo tiene sentido, un sentido literal. Yo soy yo, solo esta cuerda enredada, otra cuerda. Quiero salir de ahí, estoy lista para soltar la cuerda, sin nombre. El límite ahora es el lenguaje, quiero hacer gravedad y callar por un rato, silencio. Necesito silencio, pero si callo vuelve la imagen. Si tirás de la cuerda nace otro mundo. Gente gritando, ella, no sé quién exactamente, alguna amiga suya me gritaba. Llama a la ambulancia. Agarré el teléfono de la cocina y marqué 435-1111. Se está muriendo, le sale sangre de la cabeza. ¿Lo movieron? Me pregunta con tranquilidad de Concenter. Sí, para sacarlo del fondo, no lo muevan más. Corté y la llamé, mami. Se cayó de la pileta, sí, se cayó de la pileta y está muy mal. Habla, dice que no siente nada. Ya llamé a Osde, están en camino. No llames a nadie más. ¿Dónde está tu hermano? Anda a buscarlo. Mandé a la amiga a que lo buscara. Estaba en el cine. No le diga nada a nadie, menos a tu abuela. Corté y sonó el teléfono. Inmediatamente, mi abuela. No puedo contarlo sin que suene mentira, pero llamamos justo ahí. ¿Qué pasa?
¿Tu mamá trabaja o está? Abuela, me dijo que no te diga. Perdóname. Corte. Fue hasta él y le agarré la mano. Sus piernas temblaban. Son espasmos. Desde ese día, cada vez que mueve una pierna, ambas tiemblan. Se mueven arbitrarias y es contagioso. Cuando mi mamá se sienta a comer, sus piernas tiemblan. Las mías también. No lo muevan, por favor, no lo muevan. Mientras tenía su mano. Pedíle perdón a la mami. Perdón. Pedíle perdón a la mami. Ella llegó con la ambulancia, se le acercó. Vas a estar bien, hijo. Perdóname, mami. Y nada. Perdóname, mami. Y nada. Vino el médico y dijo a la Allende. Ella subió a la ambulancia, nunca supe cuántos perdones más. Él pidió. Si tiras de la cuerda, nace otro mundo, otro verso, otro mundo. No nace otro mundo, no puedo tirar de la cuerda. Pero si me sacan esta historia, me sacan las tripas o cualquier órgano fundamental, como la palabra. Pero tampoco puedo decir otra cosa sobre esa imagen, ni siquiera puedo decir infancia y tener una. Hice gravedad, estoy en el fondo de la pileta, me quiero quedar acá, en el fin de fiesta. Era 6 de febrero, mi hermano quiso festejar el cumpleaños de Bob Marley. Cuando pasó, sonaba Redemption Song, Emancipate yourself from mental slavery, none but ourselves can free our minds. Y saltó de la pérgola a la pileta, fondo. Ha sido la canción I Shot a Sheriff por Eric Clapton. Bueno, Pau, lo que quieras decir ya para despedirnos. Primero agradecer porque hermoso el programa, estoy muy contenta, lo hemos pasado muy bonito. Estamos ahora desde Triángulo en el espacio Barón Visa con todas las amigas editoriales independientes de Córdoba que realmente vayan allí al Paseo Sobremonte de 11 a 21 horas todos los días. La verdad que bueno, los libros cordobeses tienen esa magia y lo cierto también es que mañana presentamos el libro de Laura González, Motivos para levantarme de la cama, que en estas épocas no es poca cosa ese título. Es un libro de cuentos y de fantasía y Laura lo que le trae a Triángulo, pero también a la literatura es justamente fantasía, que está muy bien. Es un modo muy bonito de
de verlo y esto que hablábamos recién de otro modo de velar. A veces está la poesía, otra vez es la fantasía. Paula, gracias de corazón. Vos, gracias. Bueno, nos vamos yendo hasta el próximo martes, en que nuestro invitado va a ser César Inovec. Buenas noches.